Maravillosa mañana para poder glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La segunda carta de Juan, el verso 9, dice la Escritura: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Amén y amén. ¿Qué tan fácil puede llegar a ser desviarse de la verdadera doctrina, de lo que Dios mismo nos ha enseñado a través de la palabra? Pues quiero decirte que a causa de los oidores, a causa de los que tienen comezón de oír, a causa de que hayan personas que no tengan una verdadera comunión con Dios, una dependencia total del Señor, aquellos que solo estén buscando el aplauso, el reconocimiento, o aquellos que estén buscando las cosas de esta tierra, desviarse de la verdadera doctrina puede llegar a ser bastante fácil. Juan y todos los apóstoles sabían que ellos debían perseverar realmente en la palabra de Dios, en la verdadera escritura, en el verdadero evangelio, que eran las buenas nuevas, las buenas noticias de salvación en Cristo Jesús. Cuando tú y yo miramos las escrituras nos damos cuenta que ellos solo hablaban del Señor Jesucristo. Hablaban de lo que Él había hecho en vida, de lo que logró en la cruz y de cómo había resucitado de los muertos, y daban testimonio de que ellos mismos lo habían visto, cómo había ascendido a los cielos y ahora estaba sentado a la diestra del Padre. La verdadera doctrina nos lleva a hablar única y exclusivamente del Señor Jesucristo. Hoy muchos desafortunadamente se han extraviado, se han perdido, se han envanecido. Han empezado a hablar doctrinas de hombres, doctrinas de demonios, herejías que son expuestas desde los púlpitos, donde muchos sencillamente empiezan a predicar lo que no proviene del Espíritu Santo de Dios. Se enseña filosofía, humanismo, razonamientos humanos que van en contra de lo que el Señor ha expuesto en su preciosa palabra. Pero estos hombres, estas mujeres lo exponen con tal de ellos sencillamente exponer lo que ellos creen, piensan o quieren a través de sus predicaciones, de sus falsos mensajes. Juan sabía perfectamente al respecto de esto y por eso advertía a la iglesia y dice: si alguien se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. Ahí está la clave, hay que perseverar en esta verdad, perseverar en lo que ya está escrito, porque la iglesia no necesita una nueva revelación, porque ya la revelación nos ha sido entregada y es la preciosa palabra de Dios. Allí es donde nosotros debemos permanecer. Allí es donde nosotros debemos escudriñar y entender lo que el Señor obviamente ya ha dejado plasmado en su preciosa palabra. Pero Él dice: si alguien entonces se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Mira que las palabras del apóstol Juan son contundentes. Y dice: si alguien en algún momento se extravió, se perdió de la doctrina del Señor, ese definitivamente no tiene a Dios. Es algo claro. Alguien que esté predicando la doctrina que no proviene del corazón de Dios, de la que ya está escrita, alguien que en el púlpito hable de todo menos del Señor Jesucristo y no glorifique y no exalte el nombre de Dios genuinamente, con sus palabras, con su vida, con su testimonio, ese no tiene a Dios. Ese es un falso apóstol, ese es un falso profeta, ese es un falso pastor. Ese es un falso maestro de la palabra, porque lo único que quieren estos obviamente es jugar con la fe de aquellos que les están escuchando. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y me gusta esa palabra y la quiero recalcar en esta mañana: perseverar.
Es continuar en el camino, es no dejarte mover fácilmente, iglesia, porque nosotros vivimos tiempos donde a causa de tantos mensajes que escuchamos a diario, de aparentemente siervos tan reconocidos, eso es lo que muchos sencillamente ha hecho que se aparten de la verdad, que se desvíen del camino genuino. No han perseverado en la doctrina de Cristo, de lo que Dios ha dicho en la palabra. Así muchos lo estén apoyando, así muchos digan es correcto lo que este varón, esta mujer está diciendo. Si no proviene y no está escrito realmente y no ha sido manipulado, porque eso es otra cosa que están haciendo, manipular las escrituras, sacan el texto del contexto, lo exponen a su antojo y el pueblo peca porque le falta conocimiento. Dios te está diciendo y me está diciendo en esta mañana, persevera en mi doctrina, la doctrina de Cristo. Y cuando la palabra dice eso, habla del Señor, del Cristo, del Mesías, del que vino y se hizo hombre y murió en la cruz. Él es el centro de todas las cosas. El centro no es la iglesia, el centro no son los líderes, el centro no son los pastores, el centro tiene que seguir siendo Jesucristo. Todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Su iglesia Él la ganó por su propia sangre. Desde los púlpitos se debe exponer la obra maravillosa, la obra redentora, salvadora del Señor Jesucristo. Y Dios nos insta a nosotros como sus hijos a perseverar en esa doctrina, porque será la única manera de comprobar que tenemos al Padre y tenemos al Hijo. Dice la escritura aquí, estoy en segunda carta de Juan, verso 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Es contundente. Dice, si alguien viene con una doctrina diferente, no lo recibas, no le digas bienvenido. Debemos rechazarlo, debemos exponerlo públicamente, que toda mentira del diablo sea expuesta realmente por la iglesia, que nosotros seamos valientes, guerreros, que permanezcamos firmes en la verdad. Así haya muchos que sencillamente nos digan, estás equivocado, que sus verdaderos hijos permanezcamos en la verdad de Cristo, pero no podemos decirle bienvenido a las falsas doctrinas que hoy en día se han levantado dentro de la iglesia. Debemos ser celosos con esto. Debemos seguir glorificando al Señor, debemos seguir extendiendo el reino de Dios, y extender el reino de Dios no es hacer que las iglesias crezcan, que los templos sean construidos cada vez mucho mejor o más grandes o más excelentes, como muchos lo dicen. De nada sirve esto, iglesia, si las almas no están llegando realmente a los pies del Señor Jesucristo. De nada sirve esto. Las almas necesitan encontrarse cara a cara con el Señor. Necesitan reconocerlo a Él como el Señor y Salvador de sus vidas. Por eso la verdadera iglesia debe perseverar en la doctrina del Señor Jesucristo. Finalmente dice la Escritura, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Muchos le han dicho bienvenido a esas falsas doctrinas, aquellos que las predican. Pero tú debes ser celoso con eso. Y debes aprender a identificar a esos falsos maestros. Debes aprender a identificar esas falsas enseñanzas que nunca provienen del corazón de Dios, que solo las hablan para llenar sus propios vientres, para enriquecerse, a los que codician. Bien dice la Escritura, que raíz de todos los males es el amor al dinero, en lo cual algunos se extraviaron de la verdadera fe. Algunos algún día estuvieron predicando lo correcto, pero su amor al dinero, a la riqueza, la codicia, la avaricia en este mundo hizo que sus corazones se extraviaran de la verdadera fe, y que estos empezaran a escuchar doctrinas de demonios, espíritus engañadores, como lo dice la palabra. Sé celoso, iglesia.
de la palabra de Dios, sé celoso de lo que Dios te enseña, persevera en la verdadera doctrina y sigue adelante buscando al Señor, al que murió por ti en la cruz. Sigue enseñando a otros la verdadera palabra de lo que está escrito, no lo de que otros dicen, sino de lo que ya el Espíritu Santo de Dios nos dejó a través de su preciosa palabra. Que Dios nos ayude, porque vivimos tiempos difíciles donde el diablo se viste como ángel de luz y engañará, si le fuere posible, aún a los escogidos. Padre, te doy gracias por esta palabra y te pido que este mensaje corra, llegue a muchas más vidas, que tú te puedas glorificar de una manera poderosa y sobrenatural, Dios mío, que tu iglesia persevere en la doctrina de Cristo, porque el que lo hace, ese tiene a Dios, tiene al Padre y tiene al Hijo. Y por consiguiente, el Espíritu Santo de Dios morará en nuestras vidas. Te doy gracias, Rey, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia amada, Dios te bendiga y que coloques por obra esta palabra, que seas celoso y perseveres en la verdadera doctrina de Cristo. Dios te bendiga, Dios te guarde.